Hay un espacio que es toda una apuesta a la imaginación y la esperanza. Una variada apuesta gastronómica para compartir tu almuerzo o cena con los compañeros, amigos o la familia. Tiempos modernos. Aristóbulo del Valle, 1701, Florida. Puramente nacional y popular. Si de podar se trata, Pachamama es garantía absoluta de seguridad. Poda en altura, arborista certificado, análisis de riesgo, podas con criterio técnico y biológico, mantenimiento estético y seguro del entorno, chipeado de ramas. Pachamama, al servicio de sus espacios verdes. @Pachamama Jardinería, 011 63 84 79 90. Impulsado por X Design. En Toby Pet Shop encontrá todo lo que tu animalito necesita. Rascadores, premios, alimentos para perros y gatos. Y hay más. Heno seleccionado para conejos, cobayos, hámster y otros pequeños roedores. Toby Pet Shop, Aristóbulo del Valle, 1607, Florida. Envío sin cargo al 11 57 15 35 67. En Bacalín tenemos un compromiso que se renueva. Seguir creciendo. Salimos al ruedo con los mejores productos del mercado nacional y además exporta sus productos al mundo. Quesos, dulce de leche, helados, deli postres, crema, bombones, tortas. Bacalín, un lugar para tu inspiración. Aristóbulo del Valle, 1545, Florida. 11 35 29 41 89. Bacalín, 90 años de orgullosa trayectoria. Llegó, la baby es un monumento. Bailó y a todo hipnotizó. Front row, fue pa' la pista directo. Y todo el mundo se acercó. Se sabe que viene atrevida. Se pegó y no lo conocía. Está sola, en nadie confía. Tiene cara de bandida. Ella se mueve side by side tonight. You know she used to fight. Una criminal. Quieren copiarle el vibe. Y no hay igual. Una mami hentai. Yo quiere tempo, in love with the coco, le gusta el mundo. Ella sabe que está dura y que nadie está a su altura. Ella siempre así. Yo quiere tempo, in love with the coco, le gusta el mundo. Ella sabe que está dura y que nadie está a su altura. Baby girl, nasty girl, todo lo pone dirt. Le gusta Cypress Hill, solo sativa queen. No hay censura, ella se activa con la luna. Él se acercó, le hizo brrr, y despacito ya se le escapaba. Olor a dos, fire in the room. En Scorpio tiene la moon. Sádica, apaga la luz y pone tántrica. Si está nervioso se pone didáctica. Gota de sudor a la temática, una romántica. Ella se mueve side by side tonight. You know she used to fight. Una criminal. Quieren copiarle el vibe y no hay igual. Una mami hentai. Yo quiere tempo, in love with the coco, le gusta el mundo. Ella sabe que está dura y que nadie está a su altura. Ella siempre así. Yo quiere tempo, in love with the coco, le gusta el mundo. Ella sabe que está dura y que nadie está a su altura. Baby girl, Rushing the beats is a fire tonight. Baby, ahora le viene Jojo, baby. Puya, puya, vamos clap. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin corpiño para el mundo.
Estamos en una nueva edición de Sin Corpiño. Hoy vamos a tener guerra en cuotas y más homenaje al Papa Francisco. Primero vamos a mi izquierda, sería a su derecha. Tenemos a Arturo. Ay, esperen chicos porque el teléfono y mi cronograma. Acá. A mi izquierda y a su derecha tenemos a Arturo Brusoni. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Carito. Qué elegancia la de Francia, ¿eh? Me siento ahí pequeñita. Arturo es licenciado en Comercio Internacional. También es director de Cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Regional de Seiza. Y otras cosas más que nos vas a contar ahora. ¿Por qué no iba a poner todo, Arturo? No, por favor. ¿Cómo estás, Arturo? Por favor, no. Muchas gracias por Un venir. placer. Arturo viene de muy lejos, viene de Entre Ríos. Bueno, Y de Y ahora Entre de La Ríos. Plata. Así que estamos re con pinche porque allá nos conocemos los del norte. Y bueno, Arturo, nos vas a hablar de qué. Comercio exterior, Argentina y la geopolítica, que es un quilombo. Así que vamos a Es un permitirnos hablar de quilombo estos porque esta mañana, ¿qué onda otra vez? Tipo, Irán empezó a cobrar los peajes que están yendo directamente a su banco central. Pero antes de venir acá, no entendí muy bien que estaban tirando bombas otra vez. Digamos que No entendí. no se están respetando mucho los acuerdos de paz inmediatos. Pero jodeme que Estados Unidos e Israel no, ellos no, ellos ¿Vos, siempre... vos pensás que no los cumplirían? No, si ellos son re buenos, son re los salvadores del mundo. Así Bueno, que bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Exacto. A ver, ¿querés que vayamos con alguna imagen? ¿O vos haces primero? Primero, permitime... ¿Una intro? Sí, primero porque me es complicado arrancar desde el tiempo presente o ir al pasado, pensar en proyectar. Y como vamos a hablar ahora de comercio exterior argentino en medio de estas tensiones geopolíticas, a veces es muy útil, esa es la palabra que voy a usar, útil, arrancar por la cuestión estructural que tiene el comercio de la Argentina, ¿sí? Eso nos va a permitir ir hacia el pasado para entender cómo llegamos hasta acá. Sí. Y para proyectar a futuro qué puede llegar a pasar en base a experiencias anteriores, ¿no? Que así es como deberíamos, en términos racionales, entender esta materia, ¿no? Entonces, Y entonces, ¿cuál es la relación de Argentina con el comercio internacional? con el comercio internacional ahora? primero tenemos que pensar, por ejemplo, y vamos a hacer una comparación entre 2 años muy recientes para la Argentina, que fueron el 2023 y el 2025. Porque esto va a tener que ver con cuestiones de política, de cambios de política también, por supuesto, a partir del cambio de gobierno en la Argentina recientemente. Entonces, pero más allá de eso, tenemos que entender quiénes son los socios comerciales de Argentina, porque eso nos va a permitir pensar también cómo llegamos hasta acá y qué complicaciones eso trae aparejado. Entonces, primero, vamos a establecer algo muy básico que vamos a mencionar algunos países, ¿sí? Para que los tengamos en la cabeza, como son el caso de Brasil, Estados Unidos, China, Chile y Perú, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de momento, lo que es muy útil para pensar es tratar de imaginar la Argentina y de tener en la cabeza el planisferio, ¿no? Eso es muy útil para entender el comercio internacional, para entender la historia, la ciencia política y demás. ¿Por qué? Porque la Argentina, sí, ya me voy a adelantar, voy a spoilear un poco algunos, pero viene al caso. Estamos lejos de muchos centros de consumo mundial, ¿no? Entonces, eso cambia también buena parte de la ecuación. Entonces, por un lado tenemos el 2023, ¿sí? Y mencionamos estos países que fueron los principales socios comerciales de Argentina. Y tenemos el 2025 que han habido algunos cambios también respecto de las exportaciones, las importaciones, y bueno, ya veremos a qué va. Pero no podemos hablar de comercio sin pensar en la logística, porque uno puede tener muy buenos productos que vender y todo, pero si no tiene el medio para llevarlo, o si el medio es demasiado costoso, no se puede. No se puede competir, que es una palabra que les gusta mucho a los tecnócratas, ¿no? del nuevos comercio. del gobierno, Claro. a los de la libertad le encanta la competencia. Exacto, hablar de eso en esos términos, ¿no? De eficiencia y demás. Ya vamos a ver un poquito más. Entonces, si tenemos que hablar de logística, tenemos que volver a los países que recién mencionamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos Sudamérica, recién habíamos mencionado los países como Brasil, Chile y Perú, que son los principales socios comerciales en nuestra región sudamericana. Chile y Perú. Si lo extendemos hacia América, tenemos que pensar en Estados Unidos, que es un destino también de exportaciones y un país al que también le compramos
mucha cantidad de cosas, básicamente. Y lo dijiste muy bien, porque les compramos cosas terminadas, que eso no es menor para lo que vamos a hablar. Después tenemos dos lugares más, bastante más lejanos. Tenemos Europa, podemos pensar en la Unión Europea para simplificarlo, para no entrar en detalle qué país sí y qué país no. Sí. A eso le agregamos Inglaterra, que no es parte de la Unión Europea, pero pensémoslo como esa Europa occidental, que es a la que le vendemos algunos productos y a la que les compramos también. Y por último, el más lejano y quizá el que nos tiene reunidos hoy, que es China, ¿no? Es la gran incógnita. China. ¿Qué pasa con Argentina, China y todo lo que Y estamos Estados viendo? Unidos, más Entonces, que nada acá. claro, ahí está. Entonces volvemos para no perder ese eje. Entonces tenemos los principales socios comerciales, tenemos en América del Norte, en América del Sur, en Europa y en Asia. Entonces, ahora, como recién estamos hablando de logística, ¿sí? Hay que ver cuáles son los medios que empleamos para vender o para comprar esos productos. Sí. Obviamente, si hablamos de Sudamérica, pensamos en medio terrestre, ¿no? Entonces, los medios terrestres van a estar... Camiones, trenes. Exacto. Trenes no tenemos, muchos. Entonces, dependemos del camión. ¿Y con qué se mueve el camión, Carito? ¿Con qué se mueve? Con nafta. Claro. ¿Y de dónde proviene la nafta? Ay, no me digas que vamos a tener un quilombo. Y sí, ya tenemos un quilombo porque aumentó la nafta, Ahí que no, estamos. nadie lo está Muy diciendo bien, y eso es ahí consecuencia está. de Muy bien. cómo querían poner la imagen del estrecho de Hormuz, eso. Ajá. Muy Mientras bien. hablamos. Perfecto. Excelente. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, básicamente petróleo, ¿sí? Entonces, y no es solamente, bueno, en este caso estamos hablando de logística, pero el petróleo también sirve para muchas otras cuestiones. Por ejemplo, los productos plásticos Claro. son productos elaborados con petróleo. Entonces, como recién mencionaba Carito, como estamos en medio de una encerrona, ¿sí? Logística, como es la imagen que estamos viendo en pantalla del estrecho de Hormuz, ¿sí? Entonces esto ha afectado a los precios internacionales, no solamente los precios actuales del petróleo, sino los precios del futuro. Eso también es otra cuestión que hay que considerarlo también. ¿Y por qué este estrecho es tan importante? Bueno, porque en esta parte, que podemos ver ahí que figura el país de Irán de un lado, tenemos que por este canal, por esta parte del mundo, circulan el 20% del combustible, ¿sí? Circula el 20% del gas, eso también es muy importante, y circula algo que se habla bastante poco, Carito, Sí, que yo circula un 30% de los fertilizantes Y circulan sí. por esta parte. muy Entonces, importante. tenemos combustible para mover las cosas, tenemos energía, que es lo que necesitan los países para producir, y tenemos también los fertilizantes que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Totalmente. Para todo esto. Entonces, por eso. Ahora, ¿y qué pasa en este estrecho? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, no me quiero adelantar demasiado porque es inexorable que lleguemos a esto, pero dejemos esa imagen ahí que es muy útil, ¿sí? Ah, bueno. Fijémonos que ahí aparecen cuestiones, dice minas navales, vemos ahí el estrecho de Hormuz, misiles. Vehículos bueno, aéreos no tripulados, vemos- en buque de superficie no tripulado. Sí, acá sí. claro, acá lo que tenemos, más allá de pensar en términos ¿Qué son, perdón? Sí. Buque de superficie no tripulado y tripulado. no tripulados, son entiendo. como drones, pero son que no hay personas manejándolo, Ah, ¿no? ok, Claro, sí. ok. Como, sí, pensémoslo de esa manera. ¿sí? Bien. Pero lo que vemos también son productos. ¿sí? Hay veces que quizá a veces perdemos un poco el foco, pero cuando hablamos de guerras y de cuestiones bélicas, son productos también. Hay una industria que produce esas cosas. Bueno, Entonces, ahí tenemos una ahí visita. está. Una visita de un magnate que raro ffue todo esta mañana, que no dejaron entrar a los periodistas Claro. y que sí entraron Peter Thiel, Ajá. sí, vamos a decirlo, sí. el que está proveyendo todas las armas, drones a Estados Unidos e Israel. Exacto. ¿Y qué vino a hacer acá en Argentina? ¿Qué pasó, Ojo con esas cosas, Son cositas que, como dice Arthur, parecen pasar desapercibidas, pero no son nada desapercibidas. Muy bien. Entonces, retomando, y dejemos esto por ahora, ¿sí? La cuestión armamentística son Son otro tema. otro tema y además sí, y si queremos quizá quitarle el dramatismo y ser bastante objetivos con el asunto, es un asunto industrial también. Entonces, como toda industria necesita insumos, necesita producción, necesita demanda, ¿sí? A veces también los tecnócratas, el neoliberalismo y todas estas corrientes liberales hablan mucho de cómo producir, pero no hacen mucho enfoque sobre la demanda, ¿sí? ¿Y cómo se consume un producto? ¿Cómo consumimos
un paquete de galletitas, Carito. Lo comemos, ¿no? Y sí, primero, bueno, la tienen que hacer, La tienen después que hacer. transportarla según de dónde, Y pero todo eso tiene un costo. Tiene un costo y alguien lo compra. Si no, no seguís produciendo. Hasta que no vendés, no seguís fabricando si no vendés las cosas. No. ¿Cómo se consume un producto armamentístico? ¿Cómo se consume? Hay que Si yo usarlo. quiero hacer guerra, Hay que qué sé usarlo. yo, voy a tener que saber con quién usarla. Y bueno, Y esto es de lo usarla. que se trata. Ahí estamos, claro. Peter Entonces, Thiel. solo podemos desear un mundo en paz y demás, pero las guerras son, si no hay guerras, digamos, no hay consumo y producción de... Esto sería una guerra en cuotas, como dice el Papa, ahí está. ya que el martes fue Fantástico. su aniversario. Ujú. Es una guerra en cuotas Ajá. de distintos productos, guerra Correcto. de armamentos Claro. y guerra cultural. Guerra cultural. Fundamental. Porque esa frase Fundamental. de Trump, vamos a eliminar toda una Una civilización. civilización, Sí, usó unos términos. fue muy brusco, muy feo. Sí. Y la verdad, está bueno también que lo menciones porque es también entender la retórica, que ya ni siquiera es retórica, ya son expresiones directas. Nosotros estamos acostumbrados, o aquellos que estudiamos algunas cuestiones de la diplomacia y demás, a que justamente el término diplomático tiene que ver con negociaciones de paz, con ser cuidadoso con el lenguaje. Claro. En este caso es más directo, no puede ser. Entonces, y nos tenemos que remitir a los hechos. Prometió bombardear y lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que dice Irán? No te creo más. Entonces, la última vez que le pidieron un alto al fuego, ¿qué es lo que dicen los iraníes? No, ya no le vamos a creer porque nos traicionaron 2 veces. Se vio hace Ahí un está. par de horas. Ahí estamos. Se vio hace Claro. un par de horas. Ahí está. Pero Trump dijo ayer que supuestamente lo iban a alargar y que mañana. Ujú. De hecho, tiene una imagen de esa noticia que iban a nuevamente a hablar sobre el tema de la paz, Ajá. pero no se cumplió. Ahí está, miren, Ahí está. esta última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en directo. Irán asegura que Ajá. cierto, empezaron Sí. a cobrar, Sí. no, lo otro, cierto, no me di cuenta, perdón. No, Es que, pero está bien. Arturo, estuve viendo muchas cosas esta mañana y eso iba a sacar captura de pantalla, pero bueno, sí. No, está muy bien. Perdón, me equivoqué yo No, de pero, imagen. pero ¿sabes qué nos da pie a esto, a lo que tenemos que hablar? Porque Irán había prometido liberarlo hasta ayer. ¿Sí? Hasta ayer, antes de ayer, lo había liberado al paso para las cuestiones comerciales, sí, no para la circulación de armamento y nada, sino cuestiones estrictamente comerciales. Pero como Estados Unidos no cumple con su palabra, Irán dice, bueno, voy a empezar a cobrar para pasar por el estrecho. Qué Como- lindo. sí. Todo mi banco. Y si no, para los que están ahí siguiéndonos, que tienen tiempo para estar googleando y demás, googleen, no, es más fácil, digamos, pero googlear el canal de Panamá, ¿sí? La historia de lo que ha sido qué el canal de tremenda Panamá. esa. Entonces, ¿por qué Irán no puede cobrar para pasar por sus aguas, no? Entonces, claro, pero ¿qué es lo que dice? ¿De qué se agarra este mundo occidental, por llamarlo mal llamado de una manera, ¿sí? Que son los que se arrogan siempre Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y demás, de que son aguas internacionales. Mal. No, ¿qué van a ser aguas internacionales? Hay 2 países por los cuales circula el estrecho de Hormuz que se ponen de acuerdo y eso simplifica todas las tensiones políticas mundiales. Acuerdos, se ponen de acuerdo entre 2 partes y eso es todo. Entonces, vamos a dejarlo esto por un ratito, ¿sí? Y pensemos ya estrictamente en relaciones internacionales, ¿sí? Para ponerle un eje académico, ¿sí? Conceptual de lo que estamos hablando, en base al comercio, ¿sí? Porque lo que nos trae hoy acá reunidos Es el es el comercio, entender Argentina, este mundo y demás. Porque hablamos de relaciones internacionales, entonces, como ya hemos mencionado, los países con los cuales Argentina comercia, que son sus socios comerciales, tenemos que hablar también de Mercosur, Estados Unidos y China, ¿sí? Hay que Es ya más importante. pensar en cuestiones ya regionales, ¿sí? Totalmente, Fundamentalmente. sí. Entonces, por un lado, en América, ¿sí? Que hablamos de los países del Mercosur más Estados Unidos, hablamos de inestabilidad política, ¿sí? Hablamos de que la ideología cambia esto en algunos gobiernos, lo vimos recientemente en Uruguay, lo acabamos de ver recientemente en Chile, verdad. lo vemos en Bolivia, lo vemos en Colombia, que cambió, digamos, hacia otra posición. Y esto también va cambiando también las perspectivas, ¿sí? del comercio. ¿Por qué? Porque el comercio exterior, sobre todo el argentino,
que por estas cuestiones que hablamos al principio, de que estamos tan lejos de los centros comerciales, todo tiene que proyectarse, sí, y planificarse con mucha anticipación para evaluar los costos, para evaluar también posibles cambios o inestabilidades que sucedan, para también pensar en el siguiente embarque, ¿no? No podemos pensar en hacer una exportación y ahí termina, sino que es parte de todo un proceso que tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, esta inestabilidad que nosotros estamos habituados a verlo en América Latina, estos cambios de gobiernos, ideología y demás, esto también va a afectar al comercio argentino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las relaciones comerciales tenemos Estados Unidos, Bolivia, Perú, Uruguay, que recién lo mencionamos. El caso de Brasil es un hecho que yo le pondría un asterisco en esto para que lo entendamos de esta manera. ¿Por qué, Carito? ¿Sabes? Porque hay una gran diferencia en los modos de producción, ¿sí? Que es que Brasil, a diferencia nuestra y de otros países de la región, tiene una burguesía industrial, ¿sí? Esto cambia mucho la ecuación. ¿Y dónde podemos ver nosotros de que la burguesía industrial que tiene Brasil se anteponga a las ideologías políticas? Porque cuando estuvo Bolsonaro no cambió el patrón productivo exportador de Brasil, no cambiaron sus socios comerciales, no cambió su idea de seguir jugando en los BRICS, ya vamos a hablar un poco de qué son los BRICS. Y cuando empezó a resultar mal la gestión con Bolsonaro, la misma burguesía industrial salió a buscarlo de vuelta, por favor, a Lula, que vuelva a dirigir el país. Pero las cuestiones industriales no cambiaron en Brasil, como si cambian habitualmente en Argentina, cuando tenemos estos cambios de gobierno y demás. Entonces Brasil es como un caso que deberíamos dedicarle quizá otros minutos más aparte. Y hay un término acá que lo empleo bastante, sí, en cuestiones académicas y demás. Académicas. Sí. Que nos hace este pensar. Programa, algunas veces yo lo que quiero es que no sea un streaming así desacatado, no, nada, claro. Esas cosas quiero que se aprenda también. Sí, claro, y pensar. Pensando. Entonces, la diplomacia sabemos lo que es, ¿no? Son las relaciones oficiales entre los distintos estados a través de sus cancillerías, las embajadas en el exterior. Eso es una definición. Ahora, te pregunto, Carito, ¿has escuchado la palabra paradiplomacia? ¿Qué es la paradiplomacia vos? No, paradiplomacia no, pero sí diplomacia. Claro, la paradiplomacia son todas las relaciones internacionales que hacen todos los organismos que no son la Cancillería, por ejemplo. ¿Sí? La Cancillería es la política oficial de un Estado, pero las provincias tienen relaciones con el exterior. Sí, los municipios tienen relaciones con el exterior, los organismos intermedios, las universidades tienen relaciones, existe la UNESCO, existen un montón de organismos internacionales con los cuales órganos subnacionales, se los menciona de esta manera, pero pensemos todo lo que no sea la Cancillería en un país, tiene relaciones con el exterior y a eso se lo llama paradiplomacia, ¿sí? Que es muy importante esto, considerarlo. ¿Por qué? Porque las empresas también hacen su juego, presionan también a sus gobiernos provinciales, a sus gobiernos municipales, para mantener sus beneficios, para abrir nuevos mercados, cuando el gobierno nacional o la política oficial quizá no les da tanta importancia. Beneficios, diríamos. Exactamente. Quizás. Entonces, claro, esto es muy importante, sobre todo países que tienen una complejidad como la nuestra, ¿no? Muchas provincias, no todas son iguales, obviamente, tenemos muchas diferencias de intereses, tenemos diferencias de la mercadería que se puede llegar a exportar, la mercadería que se necesita importar, y no es lo mismo una provincia que hoy tiene litio, la Argentina, que una provincia que tiene ganadería para exportar, ¿sí? Son dos situaciones completamente distintas. Entonces acá aparece este juego de la paradiplomacia, que me gustaría que lo mantengamos a la cabeza, para después hacer otros razonamientos, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Bien. Entonces... me encanta, es muy cultural. Muy bien. Ahora, como hablamos de guerra en cuotas, era el título que le pusiste. Cuotas, sí. Entonces, hablamos de una guerra y como bien mencionó Carito hace un momento, no es solamente una guerra ni de armamento, sino es de múltiples enfoques, ¿sí? Es una guerra comercial, es una guerra cultural, de conceptos. Pero esta guerra comercial que estamos viendo tiene un antecedente bastante reciente que fue el primer mandato de Trump. No sé si recordamos algo. Ya por ahí 2016. Exactamente. Sí, muy bien. Y hubo un encontronazo entre Estados Unidos y China fuertemente, ¿sí? Y que ha tenido que ver y sigue teniendo que ver con las cuestiones de las tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Recordemos un poco. La guerra comercial Estados Unidos-China, nosotros si googleamos vamos a encontrar como fechas o año, calendario, el 2018, ¿sí? En el que Trump declara esta guerra comercial contra China, subiendo aranceles a mercaderías que provienen
de China hacia Estados Unidos, ¿sí? Un equivalente para recaudar en ese momento. Siempre aranceles, la vía más simple de hacerlo. En equivalente a unos 50.000 millones de dólares. ¿Por qué ese valor? ¿Por qué ese número tan redondo y elevado también? Bueno, tiene que ver con déficits que suele tener Estados Unidos, tanto comerciales, es decir, ¿qué es un déficit comercial? Bueno, es cuando vos importás más de lo que exportás. Si vos tenés un comercio cualquiera y estás vendiendo menos que lo que comprás, tenés un problema. Bueno, los estados se manejan de forma similar a eso también. Entonces, cuando vos exportás menos de todo lo que estás importando, caes en un déficit comercial, ¿sí? Eso es un déficit. Entonces, Estados Unidos, como viene arrastrando un déficit de hace muchísimos años, no solamente comercial, sino también presupuestario, esa es la excusa por la cual Estados Unidos fabrica billetes, dólares, permanentemente. Imprime. Ahí está. Entonces, ¿por qué esa cifra de 50.000 millones? Bueno, porque son los valores a los cuales Estados Unidos viene incurriendo en déficit comerciales alrededor de esos valores. Entonces, busca equilibrar esa balanza propia, ¿no? Contra China por ese valor. ¿Y qué va a hacer China? Bueno, en relaciones internacionales, estas respuestas, ¿sí? Se las conoce como retorsión, ¿sí? Es como una retorsión. Es como te devuelven lo mismo que vos hiciste, es como una especie de venganza, ¿no? Una cuestión así. Parece claro. Las últimas teorías de extorsión. Sí, claro, suena parecido. Exacto, bueno, sí. Sí, pero es una extorsión porque claro. A mí lo que me causa mucha curiosidad es Estados Unidos puede imponer impuestos a todo el mundo. Exacto. Claramente, acá una vez estuvo Francisco Tayana, que estaba explicando también. Es tontas mis preguntas, pero mis preguntas son tontas porque es de sentido común, porque nadie entiende. No. Algunas veces, ¿por qué Estados Unidos le impone a todo el mundo? Y bueno, porque tiene 12 portaaviones, porque nada más. Es el peor imperio. O sea, qué sé yo, vienen y te pueden lo que le están haciendo a Irán. Eso es lo que quiero que la gente entienda. No es que yo hago preguntas tontas, sino que de sentido común. Sí, pero bueno, también son medias tontas porque hay algunos que de Estados Unidos, viste, acá, en vez de la escarapela argentina tienen la banderita de los Yankees. Sí, la das vuelta y atrás tienen otros colores esa escarapela. Ay, no. Sí, los mismos colores que nosotros, pero con estrellas. Sí, Dios mío, ayer lo que pasó en Rosario fue espantoso lo que pasó en Rosario. Y ahí viene la guerra cultural. Ahí está. Ahí es de lo que yo voy, de esa parte es la guerra cultural. ¿Por qué tiene que acompañar una guerra cultural a las otras guerras? Porque la ciudadanía tiene que acompañar o por lo menos no objetar lo suficiente para que un Estado mayor tome determinados avances. Es decir, si Estados Unidos va y tira una bomba en una escuela matando a 160 niñas y ve que la repercusión no es lo suficientemente fuerte como para que eso... Entonces dice, bueno, vayamos un poquito más. Y tiran de la cuerda todavía un poco más. Todo el tiempo. Entonces necesitan ver ese acompañamiento cultural para ver hasta dónde pueden llegar. Eso es parte de todo eso, es preparar el terreno, ¿sí? Hay muchos autores a lo largo de la historia que han hablado de esto en las cuestiones de relaciones políticas o de geopolítica, o, lo que tiene que ver con la ciencia militar, ¿no? Con la ciencia política, sobre todo armamentística y demás, de que se tiene que preparar el terreno, ¿sí? Hay particularmente un general prusiano, ¿sí? Que se llamó Karl von Clausewitz, es quizá complicado, Clausewitz, recordemos eso. Conozco. Muy bien, politóloga, muy bien la conoce. Bueno, ponele, estudié, tengo el título. Vale, claro que sí. Este hombre lo que decía es, bueno, se tiene que preparar el terreno. ¿Cuál terreno? No solamente el terreno de la batalla, sino el terreno cultural. Exactamente. Sí. Dicho sea de paso, este general prusiano, todas sus ideas fueron puestas en práctica durante todo el siglo XX y tuvimos unas cuantas guerras en el siglo XX. Así que es para considerar a aquellos que estén ahí en búsqueda de conocimientos. Pueden googlear, tiene un libro que se llama De la Guerra, es muy cortito, es barato encontrarlo en Mercado Libre usado, anímense, es un libro muy fácil de leerlo y ahí vamos a entender la lógica que hay detrás de las guerras. O sea, es un negocio, o sea, más allá de que a nosotros no nos guste y demás, tengo que pensarlo como un proceso industrial también. Sí. Porque es parte. Pero también está bueno que también lean la otra parte de La Nación en Armas. La Nación en Armas, exacto, de von Colmar. Ahí está. Gracias, porque soy malísima. ¿Qué significaba la doctrina de la Nación en Armas? Significa que no existen los tiempos de paz. Claro. Significa que cuando uno piensa que una de estas potencias está en paz porque no está con ninguna guerra abierta, en realidad lo que se está haciendo se está preparando para una futura guerra permanentemente. Entonces, es un poco más complicado de conseguir ese texto, el de von Colmar. Si alguno lo consigue y lo quiere socializar con el resto, será siempre agradecido, pero sí, es fundamental. Bueno, es fundamental entender esto y aplicarlo, sí, a las
o tratar de incursionar un poco la ciencia política militar, sí, tratar de volcarla a cuestiones más bien actuales y que van a trazar también el mediano plazo, porque no vemos una salida a corto plazo por vías de la paz, porque lo acabamos de ver en tiempo real con la No, nota en tiempo que acaba de real, subir. que fue esta tarde, antes de Claro. venir para acá, sonaban todos los, Ujú. ¿cómo se llaman? Los anti no sé cuánto. Ah, las alertas. Las alertas, ahí está, Claro, sonaban claro. las alertas. Claro. Bueno, quiero presentar ahora a otro. Ahora seguimos igual, Sí, claro. pero que yo con mis invitados soy así, súper respetuosa. Y a mi derecha, a su izquierda, señores, está Damián Descalzo. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carito? ¿Todo Bien, bien? Damián ya nos visitó el año pasado, fue el primer invitado, si no recuerdan, porque justo teníamos la asunción del Papa Nuevo, Sí, de del León Papa XIII. León. Así que... 14. ¿14? Sí. ¡Oh, me van a matar! Bueno, sí, mirá, ahí está la tarada. Sí, soy tarada también. De vez en cuando me equivoco, che. Pero él fue el primer invitado. Sí, porque Bien. el programa era... Yo estaba hecho para alguien, para Eva Perón. Ajá. Pero bueno, y ahí justo se me prendieron todas las luces y dije, Eva Perón, catolicismo, dilo cristiano, el nuevo papa, chau, entraba todo. Así que, ¿cómo estás, Damián? Bien, todo bien, Bien. todo bien. Estamos acá hablando un poquito de política internacional, más que nada del comercio internacional relacionado con Argentina, cambios de gobiernos. esas Algo logré cositas. escuché cuando Así estaba que- ingresando. Bueno, hay otra imagen que falta, a ver si para mientras habla Damián, perdón, Bruno. Arturo, la puta madre, hoy estoy, chicos. A mí, ¿saben qué? Hoy les comentaba a Arturo antes de entrar, estoy como muy ojeada, me duele mucho la cabeza, estoy como media boba, yo no tomo ninguna antiansiedad ni nada, pero vos sabés que te juro desde la mañana que estoy... Está pesado el día. Y pesado también estaba en las redes, Dios mío. Chicos, abrí mi cuenta, así que ustedes ya eran mis amigos, pero les quería decir, Mel, si querés poner, abrí mi cuenta de Instagram personal para que me sigan, Carito C17, cabrona. Y empezaron los Virgolandia a entrar a mi perfil y a putearme y a hacerme de todo. Así que bueno, sigamos. Mira, esta es la otra imagen que yo te mostré hoy, que bueno, ahí estaban Sí. todos los países juntitos. Pero mi pregunta es, consulta, Artur, ¿qué onda Milei con todo esto que nos entregó? Estuvo bailando y cantando en la supuesta independencia, vamos a decir, porque es hijo creado por Estados Unidos, Israel, no tiene ninguna independencia, muchachos. No tienen Estado. Exacto. Así que, qué sé yo, no sé de qué independencia me hablan. En todo caso, tendrían que festejar la independencia de Estados Unidos. Y bueno, y quería saber qué onda todos esos países ahí con Argentina. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Mirá, Vos que viajaste por ahí, ¿eh? Vos estuviste por ahí, ¿no? Sí. En casi todos los países. Bueno, esos. ¿cuál es la relación del gobierno del gobierno nacional, esta ideología de tan libre mercado? Pero bueno, hay una cuestión cultural en todo eso también con la relación de Argentina. correcto, sí. Y la imagen es perfecta para lo que continuamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de comercio, les mencioné también que la logística es una parte inherente al comercio, si no, no existiría el comercio. Y acá el mapa es perfecto, porque en un lado tenemos una parte del continente africano, tenemos de izquierda a derecha, después tenemos en el centro la península arábiga, y después tenemos lo que es Asia, ¿no? Ahí Irán sería como esa puerta de entrada al continente asiático, llamémosle así por ahora, ¿sí? Porque todo tiene que ver con la logística del comercio, no solamente el actual, sino el de los próximos 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los planes para las grandes potencias siempre son de mediano a largo plazo y siempre un rango de 50 años. Hace un momento había adelantado del tema de los BRICS, ¿sí? Que eso te son iba a decir. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros tantos que después se han unido, pero bueno, la sigla, que en inglés BRICS significa ladrillo, entonces también hay como un juego de palabras en eso. Claro. Volver a empezar a armar, a construir. Plan, claro, los BRICS fue propuesto por
el grupo financiero norteamericano que se llama Goldman Sachs. Y fue presentado como un plan de negocios a futuro de 50 años, desde el año 2000 hasta el año 2050, donde planteaban que estos países, los del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, iban a ser los principales centros de producción, de consumo, como un eje de poder comercial, ¿sí? Entonces, y hasta ahora no se han equivocado, de hecho creo que se han adelantado bastante. Porque desde el año, lo tenía anotado por acá, desde el 2024 han superado al famoso G7, ¿sí? Sí. Que son estos países, nosotros tenemos Francia, tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, bueno, los principales países de Occidente, ¿sí? Ya los han superado en términos económicos. Creo que la última reunión del G7 eran G4. Y se van bajando, ¿ves? Eran Claro, G4. son los cambios que se van dando en O el para mundo, decir, ¿no? ¿viste? En términos presidenciales virgilianos, 5G. Eran 5G. Eran los Sí. BRICS. Sí, sí. Los nuevos de la claro. G7. Para tener los números sí, en crudo, en 2024 los BRICS representó, para que tengamos una idea, el 37% del PBI mundial, mientras el G7 lo hizo en el orden del 30%. Es decir, se adelantaron bastante al plan de Goldman Sachs. En términos económicos ya es una realidad esto. Y esto también tiene que ver con muchos factores, ¿sí? Que podemos deducirlo incluso de lo que venimos hablando acá en base a la imagen que recién estábamos viendo. Si lo podemos poner de vuelta. Ah, dale. Ahí está, perfecto. Porque como recién les hablé de logística, para producir se necesitan insumos. ¿Sí? Acá viene esto. Recién hablamos del estrecho de Hormuz, de que al estrangular ese lugar donde transita el 20% del petróleo y transita el 20% del gas natural en el mundo y un 30% de los fertilizantes, esto empuja los precios a la alza de todo, ¿no? Entonces empieza a moverse toda una maquinaria que encuentra a los distintos países en otra posición. ¿Por qué? Porque China, ¿sí? Las empresas chinas no tienen el mismo formato de empresa como una empresa privada norteamericana. ¿Por qué? Porque todas las empresas chinas están relacionadas con su gobierno chino. De ahí vienen siempre las objeciones que han tenido la Europa, sí, sobre todo ellos, frente al ingreso de China a la OMC, que eso fue un tema también de mucha discusión que llevó unos 15 años, del año 2000 hasta el 2015, porque Europa, sobre todo la Unión Europea, acusaba a China de que no podía ser un miembro más como un país capitalista porque decían que no lo era, porque intervenían todo su mercado, porque subsidiaban. Entonces Estados Unidos es el que lo ingresa a China como miembro de la OMC. Mira. Esto es interesante saberlo. ¿Con qué plan? Bueno, con un plan de 15 años en el cual Europa tenía que presentar todos los años pruebas de que China no cumplía con las exigencias de un país capitalista, y China presentaba su defensa de eso. Entonces, y el plan consistía en que si en 15 años no se presentaban pruebas fehacientes en la OMC, China iba a entrar automáticamente luego de 15 años a la OMC, y eso ocurrió en el año 2015. ¿Sí? Desde ahí están entonces, pero eso fue propuesto por Estados Unidos. Y bueno, 3 años ahora después, que se jodan, años después, Estados Unidos le declara la guerra comercial Claro, a China. que se jodan. Exacto. Entonces, trajeron a su propio enemigo. Ahí está, muy bien. Entonces. No, pero sí. perdón, China no tiene la deuda, una deudita ahí de Estados Unidos, ¿o qué onda? Eso es mucho más profundo, nunca. En realidad, China le tiene comprada la deuda a Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Y qué es eso? A ver, cambiamos de tema porque eso es muy importante. Sí, claro. Yo lo había mencionado. La gente claro, no sabe eso. Yo les habíamos mencionado hace un momento que Estados Unidos presenta déficit comercial y presupuestario, ¿no? Sí. Y que eso, ¿cómo lo hace? Lo arregla imprimiendo billetes. Pero esos billetes tienen que salir de su propio país, porque si no, si empiezan a circular más billetes con la misma producción, se produce un efecto monetario que lo conocemos como inflación monetaria, ¿no? Por lo menos nominalmente, ¿sí? Entonces esos billetes no pueden estar circulando. ¿Y de qué manera salen esos billetes? Bueno, Estados Unidos agarra un papel, dice esto equivale a tanta cantidad de dinero, y otro país dice, sí, yo te compro esa cantidad y te pago intereses por eso, que son los cupones del PBI, son deuda soberana, hay montones de instrumentos financieros, ¿sí? Y el principal tenedor de esa deuda estadounidense, ¿quién es? China, es por eso. China. Es como claro, muy contradictorio, exacto. ¿no? Porque los tenés agarrados vamos a decirle en términos presidenciales, claro, como dice Rebor, agarrado de las bolas. Correcto. Por eso no entiendo. Y además también su gran sueño americano, sí. Pero adentro, papi, y en tu casa tenés un desastre importante, ¿no?
Damián, vos fuiste a Estados Unidos, ¿no? ¿Estuviste ahí recorriendo o no? Sí, sí. Y a China también. Sí. Ya nos vas a contar. Bueno, un poquito más Sí. y que nos vamos a unos videitos Muy bien. para relajarnos y divertirnos, porque yo quiero que se diviertan, no solamente somos tan intelectual Bueno. como somos, tan inteligentes siempre. Y para cerrar esta parte, sí, pensemos, ya que hablamos de Argentina y el mapa que veíamos recién, un producto esencial que a nosotros nos toca muy de cerca como Argentina, con todo esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es la soja. ¿Sí? Sarito. Estaba pensando eso. ¿Por qué? Porque esta retorsión que habíamos mencionado, que es la que China le devuelve a Trump con los aranceles, China dice, ok, yo voy a también arancelar unos 130 productos norteamericanos, y entre esos productos estaba incluida la soja norteamericana. Entonces ahí se abre una ventana para la Argentina, que es un gran exportador global de soja a nivel mundial. Eso genera tensiones también por todas partes. De hecho, la soja para China, cuando empieza a crecer a partir de la década del 90, empieza a demandar con su transformación comercial Y hay y que darle productiva y comer a demás. tantos chinos. Exacto, hay que darle comer a los chinos y a los animalitos, sí que Y a los claro, porque es una animalitos, cuestión de tenés razón. forrajería y de alimentación. Pero nosotros Entonces, tuvimos nuestro boom de la soja en una tuvimos. época dorada, ¿no? Claro. Donde se volvieron millonarios todo esto. Pero la soja empezó a aumentar en los 90, pero la Argentina no era rentable la soja en los 90. Claro. ¿Sabes por qué? Porque teníamos el 1 a 1. No era competitiva la soja, Claro. porque la moneda estaba muy apreciada. ¿Cuándo empiezan los sojeros en la Argentina a tener grandes beneficios? Ay, qué Con el casualidad tipo de después del cambio. 2001, del Con el tipo de 2003. cambio, claro. Con las devaluaciones, ahí se benefician los sectores exportadores. Entonces ahí aparece una encrucijada también para la política argentina, porque si bien los grupos como la soja de la Argentina, que ya los conocemos, sabemos ideológicamente de qué lado están la Sí. Argentina, en los 100 años y pico de historia, ahora se encuentran con un problema. ¿Por qué? Porque tenemos de vuelta un tipo de cambio muy apreciado en la Argentina, y a los No están ojeros siendo competitivos. no es competitiva la soja Como les para la gusta. Argentina. ¿Para quiénes? Para los ojeros. Entonces los ojeros están amenazando actualmente al gobierno, es como que la imagen, Ay, sí. al gobierno Espero que argentino, no se congele, por favor. al porque gobierno tenemos argentino, problemas técnicos. con una devaluación. Y eso haría caer todo este plan, si es que le podemos llamar plan de la economía argentina, que Y no bueno. lo es, pero eso es para que después retomemos en algún momento, recordemos la soja como un elemento esencial para entender dónde está parada la Argentina en estas tensiones de esta geopolítica que estamos asistiendo, ¿no? En tiempo real. Sí. Escúchame, porque el tiempo es acá súper tiradísimo, pero vamos a una pausita, que en la pausa va a haber un video que es muy divertido y después, bueno, lo vamos a charlar ya que está presente Damián. Vamos a la pausita, chicos, con el video de... Dale. Bueno, pero... ok, listo. Hay dos videos, pero el otro lo voy a poner de los Legos. Hay uno de los Legos, busquen en Google, de la Legos, guerra Legos, Irán, Estados Unidos, Israel. Pongan que está muy divertido. No voy a ponerlo ahora porque no vamos a llegar, así que después lo voy a colgar en Sin Corpiño. Y bueno, listo, nos vamos a una pausa y volvemos a la vuelta. Entonces dedicado a Francisquito. Perfecto, entonces le vamos aquí, los chicos están colocando el micrófono, no sé si está todo Sí, listo. es todo toda ¿Qué la sería? tecnología que requiero. Una cumbia papal. Una cumbia papal dedicada a Francisco, reconociendo la derrota que nos ganó bien a nosotros. Ok. Y, usted cree que de onda, ¿viste? con esto captan más jóvenes? Y esa es la idea, ¿viste? Perfecto. Esa era la idea de la ¡Claro! propuesta que iba uno. Perfecto, Pero bueno, si perfecto. no es esta vez, mira, si no es este mundial, será para otro Para mundial. otro mundial, Entonces, es lo mismo. es No, perder no hay que perder la fe. Hay que reconocer que a lo mejor él hizo cosas, Sí. se laburó mejor que uno. Está ¿Viste? bien. Hay que saberlo. Pero usted va ahí con esto hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Y se Perfecto. lo vamos a dedicar a Francisco. Perfecto, para Francisco que hace rato nos estaba mirando desde el móvil y charlamos con él. Aquí está la cumbia papal de uno de los cardenales de la Argentina que quedó afuera de la elección para papa, pero tenemos papa argentino. Aquí está, cumbia papal. Dámela cuando quiera, vieja. Sí. Qué lindo. Arriba la mano los apostólicos romanos. Arriba la mano los apostólicos romanos. El que no hace palmas es hijo del diablo. Inri, Inri. Inri, Inri. Inri, Inri. Francisco primero te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino.
Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Maradona y Pancho uno, son más grandes que Pelé. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino y el Papa no se mancha. Y la manito de los fieles y ahí, ahí. Y la manito de los fieles ahí. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Messi, Maradona y Pancho son más grandes que Pelé. El que no se mueve es amigo de Judas, y el que no se confiesa se le escapa la tortura. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. La misa no es con caipirinha, comulgamos con Fernet. Con su mandan. Aquí está la cumbia papal. En la pandemia. En la pandemia, así es. Bueno, espero que se hayan divertido. Padre Guillermo, bueno, fuiste el primero, Mirá, brasilero, brasilero. Acá el Yayo fue uno de los primeros ingeniosos. Hay más videos de Yayo con la cumbia papal, todas dedicadas al Papa. Vi una entrevista que le hicieron a Yayo y dijo que se lo mostraron al Papa en su momento y nada, que se caga de risa, que estaba... es así. La hermana creo que dijo que lo había visto. Es que sí, bueno, yo estaba todo el tiempo así. Como el Padre Guillermo, que estuvo buenísimo su evento. Bueno, Damián, contanos, ¿cómo estás tanto tiempo? Contanos qué reflexión nos deja un año de la partida de nuestro queridísimo Papa Francisco y que tantas faltas no hace, ¿no? Bueno, siempre un poco de desazón de todo el tiempo que perdió la Argentina en no valorarlo, ¿no? Porque, bueno, vos sabés que yo durante muchos años siempre... Lo hablamos ya. Sí, siempre reivindicando su figura y la verdad que ahora vemos como todos casi se chocan por reivindicarlo y la verdad que antes la mayoría hacía cola para insultarlo. Incluso los mismos medios de comunicación que lo destruían, que tergiversaban sus discursos, sus acciones, ahora lo adoran Pero bueno, mejor tarde que nunca. Pero que tampoco se transforme en una mera figurita, como dijo el otro día el gobernador Kicillof, ¿no? Que se lo recuerde también en las acciones, ¿no? Porque si no, ahora pasamos. Primero lo atacábamos, ahora lo reivindicamos, pero lo transformamos en algo que no es lo que ha sido, o queremos ocultar su discurso. Yo en ese sentido, bueno, entonces, feliz porque finalmente está empezando a lograr el reconocimiento que se merece. Y bueno, vos comentabas que en la otra vez que yo vine justamente a hablar del papado y de los inicios, del nombramiento de León XIV. Exacto. Y bueno, hemos podido comprobar en casi este año que ha transcurrido que es un continuador de la obra, sin tener por eso que repetir todas las acciones, todos los gestos. No, pero en lo esencial es una muy buena continuación del pontificado de Francisco. Me gustó cuando le respondió a Trump. Eso me pareció muy, muy Francisco. Sí, más que responderle a Trump, que sería una manera como de rebajarse, es una manera de señalar lo que es la verdad del Evangelio. Okay. Y las verdades del Evangelio chocan contra las políticas imperialistas de algunos. Por eso a veces está el jueguito de querer ponerlo en términos políticos lo que es un mensaje religioso. Es como decir, el Papa era peronista, creo que lo hablamos la otra vez. Y en la realidad que Francisco lleva adelante la doctrina social de la Iglesia y León también, y eso hace que termine chocando contra, bueno, lo que se hablaba en el bloque anterior, ¿no? La guerra, los intereses de la mezquindad comercial, el armamentismo. Y bueno, necesariamente va a haber una puja contra Trump, porque sí, hay que decirlo,
que durante la vida, ahora con León, hemos visto explícitas críticas que se va a escuchar. Las explícitas críticas de... Yo estoy así, por eso. Sí, las explícitas críticas de Trump al Papa León, que también fueron contra Francisco. Sí. Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos, hablabas del viaje a Estados Unidos. Sí. Yo recuerdo el viaje a Estados Unidos cuando el Papa estuvo en Estados Unidos en 2015. September to Remember era el lema, ¿no? Un septiembre para recordar, fue en septiembre de 2015. Qué romántico. Y Trump había hecho declaraciones muy fuertes. Estábamos en la campaña. Obama era el presidente, pero estábamos en campaña. Y Trump hablaba siempre en contra de los inmigrantes. Sí. Y el Papa Francisco, sin nombrarlo a Trump, dijo en la mismísima Casa Blanca, yo estaba ahí en Washington, dijo que estaba orgulloso de ser hijo de inmigrantes. Una No, genialidad. por eso, Era, así respondía. Hacía justamente con altura. eso. Poneme qué es lo que pedía el Papa todo el tiempo. Poneme el primer ese. ¿Lío va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Catedral de Río de Janeiro. Quiero Sí. que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. Bueno, ¿qué opinamos de eso? Y si quieren pónganse los auriculares, pero creo que escuchan. Sí, ustedes. se escuchó Por perfecto. Porque el operador me decía de ponerse, pero creo escucha que bien. escuchan. Bueno, aquella opinemos de encuentro esto, hagamos de lío. juventud tiene mucha importancia porque eran los primeros meses del pontificado y se repitieron algunas de las enseñanzas que después también va a tener el Evangelium Gaudium, que es como el programa de acción que él lleva adelante. Y una era esto, de que la iglesia no se cierre, que el problema que estaba teniendo la iglesia, que estaba muy encerrada en sí misma. Y eso era el hagan lío. No solamente el lío de Río de Janeiro, que ya Río de Janeiro invita a que haya jolgorio, sino de que en todas las diócesis, dice, ¿no? Y lo logró mucho. Yo recuerdo en esa época que había, por ejemplo, en Virreyes, en San Fernando, había sacerdotes que hacían misa en el medio de la avenida Avellaneda. Sí. Con esta idea de salida. De salida es... Si tal vez no viene la gente a la iglesia, pero nosotros Hay que salir a salgamos. buscarla. Porque la iglesia que no sea algo cerrado. Eso me pareció un mensaje Es que fue importantísimo. muchos- que tiene que ver, muchos- tiene que ver también con lo que vos comentabas del sábado pasado. Y Esa, sí, es esa eso. cosa tecno en Plaza de Rebeldía. Mayo. Esa rebeldía, sí, claro. Agarrarla, bueno, a ver, ¿cuál es? Los evangélicos no cantan y hacen sus cositas también. Bueno, creo que para captar creyentes, nuevos creyentes y volver a la casa de Dios, de nuestro Padre, hay que usar todas las herramientas, ¿o no? Que supuesto. estábamos hablando. Y él justo estaba hablando de un cambio cultural, de la cultura de descarte de los viejos, de los jóvenes, todo, ¿para qué? Pero en el medio quedamos, bueno, sí, quedamos nosotros todos, pero
Viste, es como, yo creo que esto de Yayo que pusimos para la pausa, de divertirse, pero la gente se engancha, la gente no se quería ir el sábado. La verdad no se quería ir. Por eso. Y... no, porque ves que no tenemos nunca tiempo. Poneme el video de la pandemia, cuando el Papa está caminando por la pandemia, por Plaza San Pedro. Por la pandemia, iba a decir. Sí, no, es el momento de pandemia, por eso está él solo. Sí. No, esa imagen... Sí, no, es imposible. El otro día en la Basílica de Luján había un sacerdote que justamente decía... ¿Te pasó algo? A mí no, ¿por qué? En la Basílica del Juan, digo. No pasó nada. ¿No te pidieron préstamos a vos? No. No, estaba Dorni, qué sé yo. No sé, ponele. Que estaba al lado del No lo vi a Dorni, no lo vi. ¿No lo viste? Sí, lo vi después en televisión, pero el día que estuve en la Basílica no lo vi pasar cerca. Bueno, esta imagen divina y fraternal, única. Ahí es donde dice que en la barca, recuerda ese pasaje del Evangelio que habla de que en la barca estamos todos. Es una manera de decir, en esto estamos todos todo el mundo está en este asunto. ¿Qué opinás después después el día, ahí me recordé algo, el día que fue el aniversario de Francisco, al Mr. President, en vez de hacerle un homenaje y decir, bueno, cosas que como todo lo hacemos, una foto del mismísimo Papa nada más, no, él tenía que decir su yo, ¿no? Yo le pedí perdón por lo que dije todo, pero me parece que no entendió lo que le dijo el Papa. El Papa lo estaba boludeando. Y así todo pone esas cosas falopas en su Instagram. Como diciendo, no, yo le fui a pedir que papá, Francisco, te pido perdón. Y todos cometemos un error, viste, de chico, viste. Todos hacemos pelotudeces. Ay, sí, gracias. El chabón, eso, chicos. Pero joda, tenemos un presidente que es un psiquiátrico mental, es un mitómano, encima piensa que lo están halagando. No, amigo, tenés 50 años de peludo sucio. No jodás, vos, amigo. ¿Qué opinás de esa estupidez que hizo este presidente? ¿Cuál de todas? No, de esto, de exponerse, decir, ay, le pedí disculpas y me dijo esto. No. Bueno. Ni un homenaje tampoco la verdad le que... hizo. Además, él estaba donde estaba. Sí. Allá, él con su amigo Netanyahu. Sí, él estaba en Israel, ahí. Pero bueno, igual estaba en un lugar que podría haber aprovechado. Igual, no sé, hoy vi una publicación como que el mismo día de que se había cumplido el aniversario había estado en el Santo Sepulcro. ¿Sí? Bueno, ahí... Ese día no lo vimos, qué sé yo, no lo puso ese día. No, tal vez que alguno se dio cuenta que había que poner algo más relacionado con el catolicismo. Y... algún focus group le pasó bien. Sí, le habrán dicho, che, pues 2 días después llega la información de que había que estar en el Santo Sepulcro como... esa. Tanto que ponen la CIDE, ¿viste? Y no les sabe. Pero bueno, vos te imaginás que él se conmueve ante el Muro de los Lamentos como si fuese de religión judía, porque el Muro de los Lamentos tiene mucho simbolismo, mucha representatividad para los judíos. Pero el lugar, si vos estás en Jerusalén y sos católico, el lugar conmovedor es el Santo Sepulcro, claramente. Yo lo digo, yo he visitado, he estado una semana entera en Jerusalén, más de una semana, 2 semanas en Jerusalén, y iba todos los días al Santo Sepulcro, y al Muro de los Lamentos también fui. Pero claramente uno me conmovió, tanto que iba todos los días, y realmente más de una vez me puse a llorar. En el Muro de los Lamentos no pasaba nada, porque lo veía como un lugar histórico, de importancia, claramente tiene una importancia histórica enorme, el Muro Oriental, como le dicen. Pero bueno, eso tiene que ver con la sensibilidad religiosa del presidente, que es bastante extraña, pero bueno, tampoco me quiero poner a... Es extraña porque sí, lo dijo la otra vez que él era el más sionista de todos los sionistas. Y después aparece siendo, no sé, levantando la bandera de la religión católica, apostólica romana, y decir, sí, pero viste que... No te entiendo, amigo. La realidad que el discurso de él más contundente, o su línea, es cuando reivindica
a la escuela austríaca, y la escuela austríaca es profundamente enemiga del pensamiento social de la Iglesia. Digo, para sacar un poco de las cuestiones subjetivas del presidente y yendo a algo que tenga que ver más con el pensamiento, él reivindica al liberalismo, y no a cualquier rama del liberalismo, sino a una de las más extremas, que es la de la escuela austríaca. Claro. Y la escuela austríaca, los popes de la escuela austríaca, en sus obras, han criticado muchísimo la idea de justicia social, como él lo hace. Claro. Él milita fanáticamente contra la idea de justicia social. Y la idea de justicia social es una idea que ha divulgado por el mundo la doctrina social de la Iglesia. Y la escuela austríaca se ha encargado de denostar y ha dicho que los máximos responsables de la divulgación de eso que consideran el mal, que es la idea de justicia social, el máximo responsable, dice la escuela austríaca, es la Iglesia Católica. Por eso digo, en términos políticos, la disputa entre el liberalismo individualista de Milei era evidente que iba a chocar contra los principios social cristianos que siempre ha defendido el Papa Francisco. Vos, Arturo, ¿qué recuerdo tenés del Papa? ¿Qué te causa todo esto? A mí me recuerda mucho el Papa en estos temas que estamos viendo acá, de que hablaba mucho de geopolítica, sí, era una persona muy instruida en esto. Me hace acordar mucho también al cura villero nuestro, a Mujica, al padre Mujica. Y también algo que vos habías mencionado hace un momento, que esto es decir, que lo pusieron de moda, ¿sí? Reivindicar al Papa Francisco. Ay, sí. Y también hay una trampa en la que a veces terminamos de caer porque tenemos que reconocerle algo al medio hegemónico, a la ultraderecha, que son muy inteligentes en algunos aspectos, en las cuestiones simbólicas y retóricas, porque van desviando a veces la atención, van perfilando lo que una persona es y dejan de lado otras tantas que aportó. Entonces ocultan una parte muy importante, que es la visión de la cuestión económica, geopolítica que tenía Francisco, como la tenía también el padre Mujica, y lo encaran por otro lado, claro. por la cuestión quizás del afecto por los pueblos, de que, ahí está el Diego. Pero no en el aspecto clave que tiene que ver con esto, que es una visión, como vos planteás recién, de que son dos mundos completamente en disputa, ¿sí? Y que además de esto, pienso también de que si queremos hablar en términos económicos que tanto les gusta a la escuela austríaca y todos estos inventos, porque la verdad lo son así, no se puede producir sin tener demanda. Entonces, no podemos pensar o validar que este individualismo cada vez achique más el poder adquisitivo de la gente, porque eso va en contra de los intereses de quienes son sus propios patrocinantes, que son las empresas. Entonces, no podemos pretender fabricar productos si no hay una demanda del otro lado, si no hay poder adquisitivo. Entonces, en esta disputa, que aparecen dos mundos completamente antagónicos, ¿sí? Está claro de que incluso la política de Milei va en contra de su propia ideología en términos reales, y las claras son las caídas en el consumo que tenemos en la Argentina, la reducción de las empresas. Entonces, no estamos hablando de un gobierno pro empresas y están cerrando empresas. Todo lo que la ciudadanía y las personas tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los intereses que están defendiendo? Claramente no son los nuestros. No. Porque vos dijiste que estuvo en el muro de los lamentos, bueno, y vos decís de los trabajadores, claro. Bueno, yo veo siempre todas las noticias de todos, y vos sabés que ayer un trabajador y varios dijeron, se la pasa ahí apoyando la cabeza en el muro de los lamentos mientras nosotros estamos acá cagados de hambre. Un trabajador lo dijo, así que imagínate un trabajador que en Constitución ya te diga eso. Imagínate la gente que nos interesa realmente la política, nos interesa la economía. Si un trabajador que no llega, no llega, salta seguramente el molinete, y él se da cuenta, porque vuelvo a insistir, más allá de que programa, traje a Arturo para que venga a explicar un poco de comercio internacional. Vas a volver, y si no, vamos a estar por Zoom. Acá también Damián, que ya también de la casa. Yo no quiero un streaming vulgar, quiero que la gente piense también, y que sea realmente cultural. Uh-huh. Porque yo vengo insistiendo en la causa nacional, que siempre hay una sección de pensamiento nacional que lo da Santiago Carreño de UPCN, que vamos a hacerlo el 7 de mayo, ya les voy avisando, el 7 de mayo otra vez la sección de pensamiento nacional, más homenaje a Eva Perón. Y esto es,
no quiero que sea un streaming donde se gritan, sí quiero que sea también de debate, si alguno no está de acuerdo, acá traigo todo. Además, el jueves que viene se viene el programa, porque traigo a alguien que a ese sí voy a tener polémica, ¿viste? Y sí, ¿viste? Es polémico lo que voy a traer, pero me encanta porque me encanta esto, justamente. Es del otro lado, del totalmente opuesto a las antípodas del movimiento peronista. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con lo que decía Francisco, que cuando hablaba de la cultura del encuentro, hablaba de encontrarse con otro, porque la verdad que no tiene mucho mérito encontrarse con lo que piensa exactamente igual a vos. Eso está lleno, el mundo está lleno de gente que quiere ver espejos. Sí. No, pero viste que todo el mundo en su streaming todos lleva más o menos los mismos, todo. No, yo ya vengo, acá ya hubo un debate con un chico, con Patricio, que es acá de San Isidro, liberal, libertario, él se dijo así. Pero bueno, vamos a tener de las antípodas. A mí, Carito, si me permitís, sí. Siguiendo lo que mencionaba Arturo, esta vocación de entender lo que pasa en el mundo que tenía Francisco. Francisco fue uno de los primeros que anticipó esto que ahora se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, en etapas, rápidamente, en el 2013, 2014, creo que fue el momento que se estaba profundizando la crisis en Siria. También había como unas intenciones de Estados Unidos de invadir Irán, ya en esa época, a fines de 2013 se hablaba de una posible invasión a Irán. Sí, otra vez. Y en ese momento el Papa Francisco habla de que el mundo se estaba viviendo una tercera guerra mundial en etapas, en cuotas, todos estos años han confirmado ese anticipo, para decirlo de una manera, de Francisco. Pero también vos ahí vas a explicarle a la audiencia. Francisco tuvo mucho que ver con la unión y el reencuentro con las otras religiones. Contanos eso. Sí, en particular eso es una línea, una tendencia que viene de hace décadas de la Iglesia, del ecumenismo, que algunos sectores tradicionalistas critican, pero de buscar la unión con otros sectores cristianos y también de tener, por ejemplo, vinculación con otras religiones. Claro. Lo hemos visto en la última gira apostólica del Papa, que volvió a ir a una mezquita en Argelia, creo que fue, fue en Argelia. Y bueno, esa tradición también estuvo el Papa Francisco visitando mezquitas, también Benedicto. Yo creo que bueno, eso es una línea que se puede encontrar en Juan Pablo II, incluso antes, de llamar a otras religiones. Que había sido el Papa Francisco. No, bueno, es que con Francisco pasa a veces eso. En lo bueno y lo malo, claro, a veces se le quiere encontrar un excepcionalismo. Pero muchas veces es por falta de conocimiento con la historia de la Iglesia, o por ejemplo cuando se lo quiere contraponer todo el tiempo a Benedicto o a Juan Pablo II, y la realidad que la mayoría de las cosas se parecen más. Pero bueno, Francisco decía siempre que el diablo buscaba dividir, ¿no? Siempre Dios es lo que une, el Espíritu Santo une, y Francisco remarcaba mucho esto de que la raíz de división, la raíz etimológica de división y diablo era la misma. Y vemos, ¿no? Bueno, en la Argentina tenemos doctorados en dividir. Acá dividimos, imagínate que... doctorados. Sí, de todo. La fragmentación de la fragmentación. Sí, todo se busca dividir. Imagínate en este país hasta se hace una división de, por ejemplo, las dos personas, los jugadores de fútbol, Maradona y Messi, que si uno los ve en lo esencial, son el 10 de la selección que salió campeón del mundo. Eso es lo primero que le surge a uno. ¿Qué país no quisiera haberlos tenido los dos y acá los buscamos? Pero además que vos lo primero, si vos decís Maradona, vos estás en otro planeta. Maradona, ¿qué era? Era el 10 que jugaba al fútbol para Argentina. Lo mismo dirías de Messi. Digamos, y eso es lo esencial. Después se le encuentran un montón de otras diferencias que no tienen que ver con lo principal de ellos. Lo principal de ellos, si yo tengo que poner una foto de Messi y una foto de Maradona, pongo a los dos levantando la Copa del Mundo. Claro. Eso demuestra que tienen una similitud enorme. Claro. Con método de Francisco, rápidamente encontraríamos qué es lo que los une. Sí. Después puede haber un millón de diferencias de todas cosas menores. Claro. ¿Viste? De todos temas intrascendentes hay diferencias. Pero acá somos expertos en buscar que son personas absolutamente diferentes. Bueno,
Entonces, bueno, con Francisco también pasó eso, ¿no? El diablo siempre le gusta dividir y está como en el chismorreo, como Sí, porque diría, al principio, para dividir. viste, cuando asumió León era, a ver cuál es la diferencia. Sí, cuál sí, es se esto. pone Ya empiezan una banda re menos, un par de pesados. zapatos de una Sí. manera u otra. Eso también es ir a lo... Sí, claro. A lo lo futil. básico, sí, viste, con las carteritas también, qué sé yo, viste, como acá, así como Cristina, la aguada. A Karina yo no le dicen nada a Karina de las carteras y los vestidos que usan, chicos, estoy esperando eso. Pero bueno, para cerrar, mira, les quería invitar, hablando, ¿sabes que tengo una idea de tener una sección del Papa Francisco, de sus discursos, de explicarlos, del Fratelli Tutti, que yo también se lo dije a Aldo Duzevich, pero quiero juntar a los máximos, vos, Aldo, después hay otro compañero que estoy mirando ahí en las redes. Me gustaría hacer una sección de Papa Francisco una vez por mes. ¿Te prendés? Dale, sí, cómo Para no. explicar, pero solamente hablar de lo que es la filosofía y los discursos, ¿no? Claro. Ya que tanto lo están levantando, bueno, Sí, yo sí, lo quiero levantar con dejó una muchas sección. obras. Por eso. Imagínate que ha dejado centenares y centenares de discursos, además de sus encíclicas y sus documentos. Claro. Muy bien, vamos a tener una sección del Papa Francisco. Acá ya tengo el primer comprometido. Y Aldo, no te escondas, Aldito. Te mando un beso, Aldo, que se estrenó esta semana No Matar, que es un documental sobre los años crueles de los años 70. Así que no hay más entradas, así que después le voy a preguntar dónde podré verlo, pero no se agotaron. También los horarios eran medio raros, ¿viste? A las 3, 4 de la tarde, pero así todos se agotaron. Así que te mando un beso, Aldo. Arturo, unas palabras y ya cerramos porque me están corriendo. Sí. ¿Qué mensaje nos quiere dejar de esta guerra en cuotas Sí. y de comercio con De la Argentina? esta, recordemos, sí, lo que hablamos al principio, si queremos entender el comercio, tenemos que pensar en la logística. Y las guerras estas en cuota que estamos viendo, pensemos, no es solamente el tiempo actual, sino los próximos 50 años. ¿Qué necesita la producción? Insumos. Entonces, ¿cuál es el problema entre Estados Unidos y China? Que China, para continuar su proceso expansivo, además necesita insumos que otros países tienen, por ejemplo Irán. ¿Sí? Está la ruta de la seda también, que es algo que Estados Unidos intenta boicotear también, encontrando su aliado en la India. ¿Sí? La India intenta hacer un canal paralelo a la ruta de la seda, Claro. que transita por otro lado. Ahora se suma al cierre del estrecho de Hormuz otro más, que es el del El Mandeb, que se separa a otros países más, que lo podemos hablar en otro momento también, que tiene que ver con todo esto. Y lo último que amenazó Irán también, que es útil también entenderlo, es que por el mar y por donde está la zona de control de Irán, pasan los cables por donde nosotros tenemos internet. Entonces, Chan. Nos vas a dejar el 30%, para el próximo de las comunicaciones en internet, el 30% a nivel global, pasan por abajo de donde está Irán, que ya amenazó con cortar esos cables. Pero ¿por qué no me Con dijiste eso desde el principio? Ahora me dejas con la duda. Y nos vas a dejar con la duda a todos. Damián, ¿un mensaje? Bueno, Para cerrar. agradecerte, Carito, de nuevo la invitación y celebrar que el recuerdo del Papa Francisco y con todo gusto lo que mencionabas, ¿no? De tomar la iniciativa, porque tenemos que Francisco nos dejó físicamente, pero nos Yo ha creo dejado que un sí. legado enorme que nos va a seguir alimentando y que tenemos que seguir teniendo la capacidad de valorarlo por muchos años más. Sí, por eso quiero la sección, así que buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias, perdón por los minutitos que nos pasamos. Y los dejo con un super video del padre Guillerme del sábado. A divertirse, a cantar y Dios, patria y familia. Hasta el jueves que viene. Bueno. Me pasaron... Bueno, listo.